¿Qué piensas de la inteligencia artificial? Ay, esa gente es muy complicada. Que te destruyan los demás. Gente, ¿cómo me les va? Mauricio Ginestra por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Quédate. Miren, yo no sé ustedes, pero a medida que pasan los días en Lobo Morir Matando, se van como revelando intenciones, se van revelando formas. Nada en esta serie es lo que parece. Precisamente para hablar de eso, para hablar de todo lo que hay detrás de estos personajes, de esta trama tan compleja, de lo que hemos visto hasta ahora en pantalla, nos acompaña un personaje de lujo, señores, el gran Sergio Mendoza. Sergio, VP de Desarrollo de Contenido Scripted de Telemundo Studios y quien lidera un poco el equipo de escritura detrás de Lobo Morir Matando. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mauricio. Gracias por la invitación. No, por favor, me encanta hablar contigo y tengo que empezar con esto porque desde que he hecho el research, la investigación sobre ti como profesional, me encanta que tenemos algo en común. Ajá. El periodismo de espectáculos. Tú te iniciaste ahí, háblame un poquito de eso y de ese salto a la ficción. Bueno, yo estudio producción y dirección de cine en México y cuando termino la carrera, o sea, yo tenía muy claro que quería trabajar, que quería empezar por todo el tema de televisión. Yo tenía mucho amor por la tele en general. Me tocó, cuando yo estudiaba cine, estaba mucho más separada la televisión del cine y mis compañeros sí era como que la tele no era tan cool como el cine. Pero yo sí lo tenía claro, porque para mí, que creo que es una cosa muy latina, este tema de las familias reuniéndose alrededor de la televisión, como que me motivaba mucho. Entonces, lo primero que hice fue buscar trabajo en tele al salir de la universidad. Y la oportunidad que se me presentó para entrar a televisión fue por el lado del periodismo y con el lado de espectáculos, ¿no? Entonces, a mí me preguntaron, mira, ¿sabes escribir este tipo de guión? Y no tenía nada de experiencia, pero dije que sí. Claro, uno Y siempre dice que uno sí siempre dice que y sí. después te das los golpes ahí. Exacto, y le entré y estuve 2, 3 años en eso, pero siempre con la idea de que si se presentaba la oportunidad en ficción, como que por ahí quería ir realmente, ¿no? Pero fue un periodo bien lindo y aprendí un montón. Además, fue una súper escuela. Mira, y precisamente hablando del periodismo como tal, ¿no? Porque siento que lo que hemos visto hasta ahora de Lobo se maneja mucho esa premisa de la opinión pública, de las percepciones, de todo esto, ¿no? Y considero súper importante y también lo considero muy ligado al tema de lo que representa el periodismo hoy. ¿Qué tanto de esa premisa de la que te estoy hablando sientes que es como que tomada de la realidad para que eso sea quizás un reflejo de lo que somos, ¿no? Bueno, es que es muy importante, Sí, ¿no? Hoy todo el tema del social media, o sea, porque el periodismo se extiende hasta allá, ¿no? Antes teníamos sin obviamente duda. la gran difusión que justo que es la televisión, pero ahora las redes sociales, todo lo que es el social media está tan ligado al tema del periodismo y que además la gente construye una narrativa a partir de ahí, ¿no? Y en esta historia en particular teníamos como este concepto de este héroe, pero que tenía que ser juzgado por la gente, ¿no? O sea, El tenía que... tribunal más fuerte. Exacto. Entonces, había este como paralelo o esta representación casi que poética, ¿no? De cómo en nuestro día a día vamos siguiendo las noticias y nos vamos construyendo una narrativa sobre estas noticias y ejercemos un juicio al respecto. Y acá teníamos un protagonista que tú como audiencia sabes que es inocente, que es un buen tipo, que está haciendo lo justo, pero que toda la narrativa alrededor de él lo hace ver como el culpable, ¿no? Y en eso ahí era muy importante construir un lado de la historia donde representara a los medios y a la comunicación, Claro, periodismo. definitivamente es así y que también yo siento que le da esa humanidad a la historia, ¿no? Porque no, como que nos ambienta a todos, nos incluye a todos en ese entorno. Sí, definitivo. Te digo, al final era como representar a la audiencia y la opinión de la audiencia Claro, en esos personajes que son un poco los que manejan la opinión pública de la historia, ¿no? claro. ¿Te consideras observador? Mucho. Eso es importante, ¿no? A la hora de sentarte a desarrollar, a escribir, a crear universos. Sí, sí. O sea, yo
no sé si es una deformación de oficio o si es ya una cuestión de carácter o de personalidad, pero a mí me gusta observar mucho a las personas que están a mi alrededor, me gusta observar cómo reaccionan cuando estás hablando, ¿no? Cómo hablan con otras personas, cómo se manejan con unas personas y después cómo se manejan con otras. Y siempre siento que, por ejemplo, a tu punto es una fuente de creación de personajes que te ayuda un montón. Y sí, o sea, me considero full observador. A veces no es tan bueno eso. A veces, No, es buenísimo y sobre todo en nuestras profesiones, ¿no? total. Yo creo que parte de este oficio es observar lo que nos rodea, el entorno y cómo el entorno va cambiando siempre. Mira, y precisamente hablando de eso, de ese entorno, sientes que, por ejemplo, una serie como esta, bueno, que ya estamos viendo de cómo está ambientada y todo esto, la sientes profundamente humana, porque yo la sentí así desde el minuto uno. O sea, si bien tiene elementos clásicos, quizás del melodrama con el que crecimos, se siente real, se siente auténtica. ¿Lo ves así? Sí, no solo lo veo así, sino que fue algo que nos cuestionamos mucho y nos preparamos mucho en el Writer Room para conseguirlo. Como dices, es una historia que tiene obviamente ciertos arquetipos. Está el héroe, está el villano o los villanos, ¿no? Están los personajes en el medio entre estos dos bandos y que siempre me parecen personajes muy interesantes que Sin duda. a lo mejor arrancan de un lado, arrancan siendo más del lado de los villanos, pero se van pasando al lado del bien o Claro. viceversa también, ¿no? Hay sus sorpresas donde los buenos no terminan siendo tan buenos. Pero aquí en particular, fíjate que hicimos, o sea, queríamos que los personajes tuvieran mucha tridimensionalidad. Ya cuando tú partes de un tipo que es el protagonista, que fue un policía, pero que dejó la policía porque no hizo clic, digamos, con el concepto de justicia tradicional y que ha ido haciendo justicia por su propia cuenta, ya tienes una cuestión ahí donde hay una muy delgada línea moral entre lo que está bien y lo que está mal. Claro. Y si te fijas, todos los personajes, o sea, Damián el protagonista, pero Antonia también, y tienen como dualidades y tienen cosas, no son perfectos. Y creo que eso le da este tono de realismo que hablabas tú. Y también quisimos hacer lo mismo con los villanos. En Claro. lugar de que fueran malos porque sí, bueno, les dimos una motivación Un acá. razonamiento detrás, ¿no? Y digo, el primer motivo, o sea, digamos, su primer motivación o la primaria es obviamente el tema del dinero y todo el mundo está detrás de Renata, de la niña, pero después vas descubriendo otras capas de cada uno de ellos, ¿no? Y tienen sus propios sentimientos, tienen su propio corazón, son malos, pero hay algo de humano en ellos, ¿no? Y algunos de ellos tienen límites, algunos de ellos rebasan esos límites y algunos de ellos se quedan o sea, se retraen de esos límites. Entonces creo que eso ayudó mucho a darle, como a salir un poco del tono eh, de ficción melodramática para llevarlo a un poquito más realista, sin perder obviamente la esencia que es del género, ¿no? Claro, y hablando precisamente de eso, de los personajes, y ahora voy con el Sergio creativo, ¿no? ¿Qué personajes te disfrutas más tú a la hora de crear? Me hablas de estos que tienen matices, que tienen luces y sombras, pero tú, ¿cuáles te disfrutas más? ¿El bueno, buenísimo o estos que son así medio ambiguos? No, los ambiguos. No, los ambiguos y los villanos siempre se Sí, disfrutan ¿no? más. Sí, total. Creo que tienes la oportunidad de experimentar o de vivir en el proceso creativo, por lo menos, las cosas que a lo mejor no te permitirías en la vida cotidiana. Claro. Y además lo mismo, son personajes muy complejos y entonces tú mismo te descubres, en este caso los escritores, ¿no? Yo trabajo mucho con ellos, rebotando y discutiendo el camino de cada uno de los personajes y te preguntas, o sea, si los estás justificando, si estás forzando o no esa justificación, porque al final, digo, los quieres a todos en el proceso creativo. Tienes claro que unos tienen que pagar, que otros tienen que ganar. Hay sorpresas que quieres darle a la audiencia. Esta es una historia con muchas Sin sorpresas. duda.
que van a ir viendo, ¿no? Ya, o sea, que ya han visto y que van a seguir viendo. Exactamente. Pero sí hay un proceso rico realmente con estos personajes que tienen una línea más delgada entre la moralidad y la amoralidad, ¿no? O Sí, sea, claro, que eso también es honesto, porque nunca las líneas son tan rectas, ¿no? En la vida, siempre hay movidas ahí. Mira, hablando de algo aquí interesantísimo que me parece de esta serie como tal, el tema que estaba leyendo hace poco, del interés a la hora de crear desde la perspectiva de la audiencia, el interés de lograr que la audiencia suelte un poquito los teléfonos, suelte un poquito las redes y quede ahí. Yo creo que luego lo logra desde el minuto uno, porque es locura tras locura tras locura. ¿Tomaron eso en cuenta a la hora de crear la historia? Tener ese ritmo tan movido, tan rápido. es que mira, eso, yo sé que ahorita está como muy el tema en discusión, Sí. ¿no? Porque se ha hablado mucho sobre si las películas, Ujú. incluso de plataformas y Sí, demás, sí, se sí. escriben con esa noción. Yo te diría que nosotros ya se va volviendo parte del storytelling. O sea, Claro. tú mismo te das cuenta conforme las series salen al aire y demás, cuando la audiencia no pudo entender algo, eh, y nosotros mismos que también somos, sí, trabajamos en esto, los escritores incluso, ¿no? Son creativos y trabajan en esto, pero también consumen televisión y también Claro. están pegados en el teléfono. Sí. Entonces, como este ya es un comportamiento social, veras, por así decirlo, ya también en el storytelling tú estás con, digamos, con ese chip, ¿no? Y buscando cuáles serían los trucos, por así decirlo, para retener la atención de Mm. de la audiencia. Por un lado, sí, obviamente no queremos que se pierdan y demás, pero también queremos que dejen un poquito el teléfono y que pasen cosas en la pantalla que los haga voltear a ver la pantalla y se queden ahí, ¿no? Clavados. Entonces, eso, más allá de decirte, es que estamos o lo hacíamos con esa conciencia, queríamos que fuera cada capítulo que tuviera algo entretenido Claro. y sobre todo que se sintiera que la historia avanzaba. Eso era algo muy importante para nosotros. Entonces creo que al final la suma de estos dos son lo que te da esa sensación de que siempre está pasando algo. Siempre, siempre. Mira, y hablando un poquito tal cual de estas tendencias, de estas nuevas formas de crear o quizás nuevas formas de pensar a la hora de crear historias. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? Y es un tema delicado, ¿no? Sin duda. Yo creo que, nada, a ver, yo siempre digo que estoy en un punto, en una edad en la que eh, ya no me siento tan joven como la gente que está impulsando la inteligencia artificial, Exacto. pero tampoco estoy todavía en la edad de la gente que dice, no, esto no va a pasar o hay que parar esto, ¿no? Estoy Claro. como en el medio. Lo que yo siento es, nos ha tocado ver muchos cambios sociales y muy, o sea, muy relacionados con el tema de la tecnología. O sea, a mí sí me tocó ir a la escuela cuando no se utilizaba para nada el Internet. Después, ya el Internet. Y lo que digo es, siempre te han ido prohibiendo, no prohibiendo, pero limitando las cosas conforme iban surgiendo, ¿no? O sea, a mí me tocó que en la escuela me decían como, no, no puedes usar Internet para hacer la tarea. A mí Y también. después se volvió algo súper normal y más bien tenías que aprender cómo utilizar bien el Internet para hacer una tarea adecuada. Claro. Yo el AI lo veo desde esa perspectiva. Es, si esto ya llegó y está aquí y no se va a ir, hay que aprender a usarlo y a usarlo bien. Que sea una herramienta. Exactamente, porque sí, el uso inadecuado, o sea, el hecho de que tú entres en un estado de comodidad, am, dicen que todo lo que no se usa desaparece, ¿no? Y creo Claro. que respecto al tema de razonar, aprender y demás, qué bueno que tenemos estas herramientas y sobre todo que seguramente todavía va a evolucionar mucho más, pero si tú no aprendes a utilizarla para tú generar tu propio conocimiento, ahí es el peligro que le veo, pero creo que hay que aprender. Claro, claro que sí. Mira, hablando, ahí dijiste algo que me acordó algo genial. Tú sabes que yo cuando estaba en el colegio, yo usaba máquina de escribir. O sea, no sé por qué, no sé qué pasó ahí, pero yo tenía mi máquina de escribir y yo por eso hoy la gente que me ve con la computadora me dicen, Mauricio, escribe con calma, no Sí, con claro, rabia, porque ta. el dedo está acostumbrado a la tecla durísima de la máquina, ¿no?
Cosas que van Había cambiando. una asignatura en la escuela en México que era como mecanografía Taquigrafía, o algo así. taquigrafía. Ajá. Claro, todo eso Eso. exacto en nuestra época. Ajá. Sí, sí, sí. Mira, y hablando precisamente de herramientas y de esta nueva era, ¿no? Las redes sociales. Sí. En las redes sociales, bueno, obviamente te sigo y me encanta seguirte porque siento que no solo eres muy activo, sino que eres muy vocal de cosas muy importantes en las redes, que me parecen muy cool. Y estaba viendo una historia que echaste que me pareció muy divertida. Ir a estos lugares que uno siempre frecuenta, Ujú. te llevan de pronto a conversaciones de, hey, ¿a qué te dedicas? Sí. Y tú estabas contando allí que a veces dices que otra profesión, porque no quieres que como que la gente te empiece a indagar del tema de trabajar en televisión, etcétera, etcétera. Y dijiste que el último oficio que tenías era que tenías una empresa de De catering. catering. Sí. Eso me parece genial. Sí, no, yo he sido periodista, catering, arquitecto, o sea, Y no te has topado con alguien que sea de esa profesión y te diga, mira, ya va, y cuéntame de eso, porque yo soy arquitecto, por por lo ejemplo. general digo cosas que sé. No, no me voy a meter en, no me voy a Claro, meter en un problema. complicado. Lo que pasa es que a veces es raro, o sea, cuando estás en un, bueno, primero a veces es raro que te pregunten qué haces, ¿no? O sea, Claro. digo, que te lo pregunta un amigo, un compañero, un vecino, todo eso está bien. Pero cuando random en la calle, Sí, en la peluquería o en un restaurante cuando estás pagando o eso, es raro. Y luego, sí, lo que yo decía un poco ahí es que si tú respondes no, en mi caso, ¿no? Podría responder soy escritor o también podría responder trabajo en televisión por el lado ejecutivo. claro. Y pues casi siempre eso conlleva otra conversación. Por el lado de escritor siempre no falta quien te dice te voy a contar mi historia porque es una Esto es telenovela. una serie porque Ajá. sí, claro. Y por el otro lado de si cuentas, bueno, soy ejecutivo, trabajo en un canal de televisión, bueno, preséntame a William Levy, preséntame a este, preséntame al otro. O cómo es, o qué sabes, o si, verdad que sí es buena onda, verdad que no, no sé qué, ta, ta, ta. Y interminable. Claro. Entonces, cuando tú sales con un trabajo normal, La eh, gente pasa la página y ya. sí, Next. el que menos preguntas tiene, porque ese de catering sí te hacen, sí, sí, sí me ha tocado que me dicen, ah, pero ¿y cómo funciona? Yo podría contratarlo para una fiesta, no sé qué, Tengo yo unos sí. 15 años. Sí, 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 sí. Y además, bueno, yo el mío es de comida mexicana, ¿no? Entonces, Muy bien. para estar ahí con el conocimiento. Pero cuando decía, por ejemplo, que era contador, nadie me hacía más preguntas. Obvio. Yo que soy pésimo en matemáticas, de ahí te digo gracias de verdad, chao. Sí, exacto. Todo el mundo ahí como que, ah, ok, gracias. Mira, pero hablando de catering, ahora yo te voy a hacer la pregunta. Vamos a hacer el ejercicio como que yo te pregunté. Ajá. Si te encargarías, si tuvieras esa empresa de catering y Ajá. te llama la producción del Lobo Morir Matando y te dice, mira, yo quiero que tú vengas a ponerle el catering a X, una escena en exteriores que tenemos. Ay, no, esa gente es muy complicada. Eso te iba a preguntar, ¿cuál sería la comida que llevarías al set? Bueno, fíjate que como, como estudié cine, incluso teníamos una, no una materia, pero nos hablaban sobre eso. Ok, Porque nosotros hacíamos nuestros cortometrajes y teníamos como nuestra unidad de producción para eso. Y los maestros nos decían, chicos, tienen que seleccionar, esto es muy loco, tienen que seleccionar el tipo de comida que llevan de catering a su producción, ¿ves? porque si escogen full harina, no sé qué, bla, 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 se les van a dormir el resto del día a todo mundo. O van a estar con flojera, van a estar pesados y no van a estar produciendo. Claro, Entonces, por lo general nos decían proteína, cosas fácil de comer además porque estás con el corre-corre, o sea, no se compliquen demasiado. claro. Entonces, bueno, no sé cómo hace la compañía que le haga el catering a Morir Matando, porque además, bueno, tenemos grandes nombres, grandes estrellas, no, no les vamos a llevar un rap nada más, ¿no? Pero me imagino que sí, que se toma en cuenta esto, ¿no? Claro, claro, sin duda. Mira, y volviendo un poco a tu carrera y a tu trayectoria como escritor de ficción, ¿sientes que el Sergio que empezó a escribir ficción al de hoy, que ya es padre, que ya tiene otras prioridades, sientes que todos los hechos de tu vida te sensibilizan a la hora de crear historias? ¿Sientes que hoy creas desde otro ángulo? Sí, definitivo. Te da madurez, pero sobre todo te da herramientas. Yo pienso en el tema de la escritura.
no sé si todos los creativos lo ven así, pero el tema de la escritura yo lo pienso que son como las fotografías. Mm, Cuando tú lees algo que escribiste hace 10 años, dices, ¿cómo pude escribir esto? Igual cuando ves una foto y dices, Uf, ¿cómo me puse esa ropa o cómo traía ese peinado? a mí me pasa siempre. Así te pasa con la escritura. Claro, Y es porque obviamente la edad, las vivencias, las experiencias, el tema, simplemente el ser papá, te va dando otra perspectiva del mundo diferente y en el caso del escritor te va dando profundidad, ¿no? claro. Aquí en esta serie, como volviendo a eso, teníamos un tema muy importante que era el cómo este personaje le cambiaba la vida el tener que proteger a esta niña, ¿no? Una persona que no tiene ningún skill ni ninguna preparación como padre y de pronto no es que se convierte en un papá, Claro, pero se convierte en un guardián. Y claro, eso nos llevó a muchas reflexiones que tienen que ver de la mano con la paternidad, ¿no? Y para ciertamente. darle esa profundidad al personaje. Y obviamente a mí, por lo menos en mi lectura y en mi rebote y en el trabajo con los escritores, el ser papá, hoy te digo, me dio una visión en el proceso creativo de la serie muy diferente a si lo hubiéramos estado haciendo hace 3 años que yo no había sido papá, Claro. ¿no? O sea, obviamente em, hay situaciones que pasan con la niña que no les quiero spoilear mucho, que era como un poco el sí, cómo lo manejamos, o sea, Ujú. cómo realmente esto impacta a la niña. Y a lo mejor si no fuera papá de una niña, me hubiera preocupado menos. Sin duda es así, sin duda es así. Mira, y hablando precisamente del oficio de escribir, que a mí me encanta y me parece tan interesante, y yo creo que quienes escribimos, eso nos acompaña siempre. Yo siempre cargo mi laptop o mi teléfono o algo así, porque a mí las ideas me llegan quizás en los peores momentos posibles y yo siempre tengo que escribirlo, porque si no se me va del cerebro. ¿Te pasa a ti? Yo voice note, Claro, voy con, o sea, pero sí, si se me pasa algo por la cabeza, ya no confío en la memoria. eso te iba a decir. Prefiero tomar una nota de voz y tengo ahí mi carpeta de notas de ideas. Y después que la oyes, la entiendes. Eh, Porque a mí me pasa, que se me va. Sí, a veces si ha pasado demasiado tiempo, no, como que como que digo, ¿por qué grabé esto? Pero por eso procuro como realmente esas notas de voz que me hago para mí, trato de periódicamente estarlas revisando. Y también lo que pasa con las ideas es, el momento que se te ocurren son geniales. Claro, Y es bueno que hagas una nota porque después pasa el furor y realmente dices, si la idea te sigue dando vuelta en la cabeza, es que es buena. Si exacto, ya no te parece tan buena a los 2, 3 días, es que nunca lo fue en realidad, ¿no? claro. Y quizás a veces de esa idea nace otra idea. Sí, también. O se Claro, suman 2 ideas. claro, claro, sin duda. Mira, y el entorno a la hora de escribir. Ujú. ¿Eres picky con los lugares o de pronto te sientas a escribir donde sea? Porque a veces la gente tiene esta idea que esto es un proceso súper automático, como que, ajá, me toca escribir de 2 a 2 y 15 y no siempre es así, ¿no? Siempre a veces llega la inspiración, llega la idea. Cuéntame tú. Mira, la inspiración ayuda. Todos los maestros que yo tuve en el tema de televisión siempre decían que obviamente que la inspiración ayuda, que hay que buscarla, que hay que Mm, escucharla, porque cuando trabajas en televisión no hay tiempo para sentarte a esperarla. todo es para ayer. Ajá. Entonces, desde ahí lo que te digo es, yo al menos me acostumbré a escribir en todo lugar, en todas condiciones, porque puedes estar en la oficina, puedes estar en casa solo. Claro, Hay veces que si es necesario que un escritor tenga que estar en el estudio para acompañar en algo a la producción, pues se tiene que estar. O sea, realmente hay que volverse todo terreno en claro. ese aspecto. Sí, la musa es importante, pero hay que darle. Hay que darle. Y sin miedo, Y sin miedo porque además. también pasa mucho eso, el miedo a ti mismo, ¿no? A tú decir, no, esto no está bien, ¿sabes? Soltar. Sí, soltar. Para ti nunca va a estar bien del todo. Llega un momento en el que tienes que darlo al mundo y ya que te destruyan los demás. Que te destruyan otro. Exacto. Claro, así Es es. mejor que Mira, te destruyan otros a que te destruyas tú mismo. Eso por seguro. sin duda, yo siempre me destruyo yo primero y eso está mal. Sí, no, 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 no. No, O sea, hay que ser autocrítico, pero se puede volver un cuento de nunca acabar. claro. Hoy en día, ¿qué tiene que tener una historia
que atrape a Sergio? Yo creo que lo más difícil hoy en día es que tú digas, ok, de pronto esta historia ya la conozco, pero tiene un factor o algo diferenciador algo que me sorprende el punto de vista desde el que está narrada la historia, por ejemplo. Porque estamos claros que ya no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? De nada. Hay una teoría de que todas las historias se basan en 5 o en 7 historias que ya existieron y que de ahí, o sea, digamos, se transforman en las millones de historias que existen a lo largo pues, de la historia del ser humano, ¿no? Pero creo que si encuentras un punto de vista, un factor que hace un diferenciador en cómo lo cuentas, para mí es interesante, porque hoy creo que es eso, como, ok, ¿por qué esta historia es diferente hoy? ¿Qué es lo que tiene que la hace especial además en este momento y por qué debería de ser contada? ¿Sabes? Claro. ¿Qué es lo importante de contar esta historia? Son las preguntas que normalmente me hago cuando leo algo, sobre todo para el canal también. Es eso, como el por qué es importante hoy. Creo súper fielmente que somos, o sea, los seres humanos sabemos contar historias desde el momento en el que aprendimos a hablar. Es así. Y que es algo que está en nuestro ADN y en nuestra cultura, o sea, pero universal además, o sea, totalmente. Así que es eso, realmente es encontrar por qué esta historia, dónde y cómo la estás contando ahora es relevante. Mira, y cuando escribes The End, fin, en una historia, bien sea como Lobo, como tantas otras que has escrito, ¿qué haces? ¿Te vas de vacaciones, cierras la laptop por 3 días, no quieres saber de nada, no quieres ver nada? ¿Qué haces cuando ya le das fin a eso? ¿Cómo sueltas? Ahora que estoy en el lado de ejecutivo, realmente le escribo fin y me paso al siguiente proyecto. Un fin rápido. Un fin rápido. Cuando estaba como escritor 100%, algo que yo tenía mi tradición, que era que después de poner fin, me iba a comerme una orden entera de tacos. Uf, Era qué como bueno. que me había portado bien durante toda la escritura y ese día me iba y me comía una orden entera de tacos. Y de verdad te lo juro, era religioso para mí. Genial. O sea, era como un ritual. Pongo fin, voy a la taquería. Claro. No, pero ahora la verdad es que por suerte estamos como que siempre creando nuevas cosas y das fin, hay satisfacción. La gente no sabe esto, pero iniciamos muchos proyectos, o sea, Claro. inician muchos proyectos, muchas series y muchas telenovelas y muchas series premium. No todas llegan al final y no todas llegan a la pantalla y no todas llegan a ser no todas llegan a ser producidas. Entonces, cuando ponemos la palabra fin y además el proyecto está en producción o está terminando la producción, es mucha satisfacción porque cuando arrancas el viaje nunca sabes cómo va a terminar. Así es, Entonces, así es. Es orgullo, la verdad. Definitivamente. Sergio, gracias. No, gracias. Gracias por esta conversación, gracias por dejarnos conocer un poquito más No, la pasé súper. de tu trabajo y del trabajo que hay detrás de una producción como esta, de verdad. Y que sigan disfrutando la serie, los va a sorprender. Sin duda, gente, por favor, ustedes no se pierdan Lobo Morir Matando, que está buenísima a las 10 p.m. por Telemundo. Y no olviden de volver aquí a Quédate con más de esta historia que nos tiene a todos enganchados. Gracias.